Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy martes 26 de noviembre de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte dejó en lista asuntos relacionados con la eliminación de fideicomisos y la prisión vitalicia en Chihuahua. El diálogo y la tolerancia, principios esenciales de la democracia, se han perdido en México, advirtió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Recuerdan sentencias de la Suprema Corte que obligan a juzgar con perspectiva de género crímenes violentos de mujeres. Nos enlazamos al edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene la información de lo que aconteció esta tarde en el Pleno del máximo tribunal del país. Adelante, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por petición de la ministra Yasmín Esquivel Moza, quedó en lista la acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de leyes federales en 2020. Entre los temas de análisis en este asunto están la validez o invalidez de la eliminación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como del Fondo de Víctimas y la disolución del Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. También sobre la eliminación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y la disolución de los fideicomisos dedicados a la ciencia y la tecnología. Escuchemos parte de lo dicho por la ministra Yasmín Esquivel. Yo recibí esta mañana un memorándum de 23 hojas de la Procuraduría Fiscal de la Federación con una solicitud de audiencia. Yo quisiera ver qué posibilidad existe de poder analizar cuidadosamente estas argumentaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación y además tener la posibilidad de escuchar a una de las partes en este sentido y solicitarle al señor ministro ponente si hay posibilidad de dejarlo en lista para poder analizar esta situación. También en esta sesión quedó en lista el amparo directo por el que el Pleno determinaría si la pena de prisión vitalicia prevista en el artículo 127, párrafo segundo del Código Penal de Chihuahua es desproporcional y menoscaba la dignidad humana. Es lo que sucedió en la sesión del Pleno de este martes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. En más temas, la segunda sala de la Corte determinó que la restricción para que los trabajadores del Estado modifiquen el régimen pensionario que eligieron o que les fue asignado por no haber manifestado su decisión en el plazo previsto en el artículo 7º transitorio de la Ley del ISSSTE no viola el derecho a la seguridad social. La sala explicó que tanto el régimen de beneficios definidos como el de cuentas individuales garantizan a los trabajadores el acceso a los conceptos de seguridad social que se enlistan en el artículo 123, apartado B, fracción 11ª de la Constitución. Sin embargo, es inviable modificar el sistema elegido porque el esquema de financiamiento del régimen pensionario de reparto es distinto, incluso incompatible con el de cuentas individuales. Y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá lamentó que en México la discusión haya pasado de formas de fortalecer a la democracia al debate de si se debe considerar a la democracia como forma ideal de gobierno. Incluso dijo con la ridiculización de los pesos y contrapesos dentro del Estado mexicano. Hoy se debate y se cuestiona y se demonizan los procedimientos parlamentarios como un obstáculo indeseable, como poco más que una burocracia molesta que se interpone entre la voluntad genuina del pueblo sabio y su cristalización en un destino manifiesto. Durante la clausura de un seminario organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, confió en que se preservarán los principios del constitucionalismo mexicano en momentos oscuros para el país. Para poder ver un nuevo amanecer en donde la serenidad, en donde el diálogo, en donde la tolerancia vuelvan a ser la regla y reemplazando al radicalismo y la intolerancia que parece haberse convertido
en la nueva moneda de cambio, no solamente nacional, sino internacional. Aseguró que las reglas de la democracia no son negociables, pues se trata de un sistema que va más allá de las votaciones y en el que debe prevalecer el respeto a las minorías en la toma de decisiones. La violencia de género afecta de diversas formas la vida de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBT, además de que tiene graves consecuencias, incluso la muerte, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Indicó que este tipo de violencia se manifiesta en la desigualdad, discriminación, abuso de poder y estereotipos de género. Impacta en distintos ámbitos como el económico, psicológico, físico, patrimonial y sexual. Su efecto se da principalmente en los derechos a la integridad patrimoniales, sexuales y reproductivos. Está reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en el Código Penal Federal, en el que se establece como una agravante en diversos delitos. Durante un evento que se llevó a cabo en la Suprema Corte, se reconocieron 2 sentencias de la primera sala que establecieron lineamientos generales para que toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio. Se trata de los casos de Mariana Lima y Carla Póntigo, asuntos en los que la primera sala estableció que las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género. En ambos casos, la sala determinó que las muertes violentas de Mariana Lima, que se acreditó en un principio como suicidio, y de Carla Póntigo, que se clasificó como homicidio culposo, debían reclasificarse como feminicidios. Además, precisó que este tipo de casos deben investigarse con diligencia y respeto al debido proceso. Por ejemplo, una palabra clave en estos casos a la que le quisimos entrar, el contexto. Cómo se prueba el análisis de contexto, cómo se prueba el marco de referencia, la famosa prueba de referencia o prueba de contexto, que es imprescindible para entender que esa muerte no pudo ser otra cosa que una muerte motivada por una violencia que viene por razones de género y que eso tiene muy distintas consecuencias en el proceso. La obligación de las personas juzgadoras en Iberoamérica es transversalizar la perspectiva de género en la impartición de justicia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a mujeres que se encuentran bajo proceso. Lo anterior lo manifestaron participantes en el Seminario Internacional sobre Justicia y Perspectiva de Género, como parte de los trabajos preparatorios de la 22ª Cumbre Iberoamericana a celebrarse en República Dominicana en 2025. En este marco se afirmó que para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es indispensable aplicar los mejores estándares convencionales para alcanzar este propósito. Nuestro mandato fundamental es transversalizar la perspectiva de género, la igualdad y la no discriminación dentro de la Cumbre Judicial Iberoamericana y en el quehacer de los poderes judiciales de los países miembros. Y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte dio a conocer a los ganadores del concurso de ensayo universitario 2024 que organizó en conjunto con la UNAM. Rogelio Cerón Barranco, de la Universidad Veracruzana, obtuvo el primer lugar con su trabajo La independencia judicial bajo amenaza en México. El segundo puesto fue para Ana Sofía Salinas Estefan y Mariel Bacal Sheinberg, de la Universidad Iberoamericana, quienes presentaron en conjunto el rol de un tribunal constitucional en la defensa de minorías, cómo aliviar las tensiones del problema contramayoritario. Y en tercer lugar, Carlos Ernesto Becerril López, de la Universidad Anáhuac de Querétaro, con su obra La importancia de la independencia judicial en los estados constitucionales. Y en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia en contra de las Mujeres, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, aseguró que una sociedad que tolera la violencia y el abuso en contra de las niñas y mujeres no puede aspirar a prosperar ni a llamarse justa. Indicó que la Judicatura Federal asume su compromiso para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Muestra de ello es que en el último año, la Unidad General de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual atendió 919 asuntos,
por los cuales se abrieron 306 expedientes de acompañamiento. Se brindaron 1.033 apoyos psicológicos y se dictaron 43 medidas de carácter general, mientras que la Unidad General de Responsabilidades Administrativas inició 665 investigaciones que involucran a servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, de las cuales 167 se vinculan con asuntos de violencia de género y laboral. Indicó que en el combate de la violencia en contra de las mujeres, los hombres juegan un papel fundamental, por lo que se debe rechazar el machismo, cuestionar los estereotipos de género y convertirse en aliados del respeto de las mujeres y las niñas. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del segundo tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 21º circuito, el cual determinó que en una sociedad conyugal los bienes deben durar hasta que uno acredite un concubinato con otra persona por más de 2 años. Lo anterior al revisar el caso de una persona que en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria de bienes a su esposo, reclamó anular una escritura pública de un inmueble donde vivió con su excónyuge, ahora fallecido, ya que éste había abandonado el domicilio antes de concluir la compraventa. El tribunal señaló que, de acuerdo con el Código Civil de Guerrero, si uno de los cónyuges abandona el hogar, se le sanciona con la pérdida de los bienes adquiridos durante la relación, mas esta sanción no es permanente, ya que concluye 2 años después de que haya establecido una relación de concubinato y los bienes que adquiera ya no formarán parte de la sociedad conyugal, sino del patrimonio común del concubinato. Y para evitar la politización en la elección judicial de 2025, se excluyó a los partidos políticos. Sin embargo, de nada sirve si los integrantes de los comités de evaluación de los 3 poderes tienen evidentes vínculos con ellos, consideró la especialista Mariana Tames en el blog Axis del Tribunal Electoral. Reconoció que sobre muchos de los integrantes pesan dudas fundadas respecto de su imparcialidad e idoneidad para cumplir con la complicada tarea de garantizar que los aspirantes seleccionados para contender por los cargos de ministros, jueces y magistrados sean lo mejor capacitados. Indicó que ante este ejercicio electoral inédito en México, es fundamental que quienes tienen la importante encomienda de seleccionar a los candidatos que aparecerán en las boletas tengan una capacidad y conocimiento técnico notorio e indiscutible para evitar que ocurra lo mismo que en la CNDH, en donde se eligió a la peor evaluada. El Poder Judicial de Quintana Roo implementó el sistema Aura, un brazalete electrónico impuesto a personas imputadas por violencia de género. Envía una alerta inmediata si violan la medida cautelar de no acercarse a la víctima. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato aprobó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, que permite la creación de los juzgados mixtos especializados en violencia contra las mujeres, que entrarán en operación el próximo año. En Chihuahua, el Poder Judicial Estatal lleva a cabo conversatorios enfocados en la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, espacios de diálogo y aprendizaje para lograr un sistema de justicia más ágil, moderno y cercano. El Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial de Puebla atiende inconformidades relacionadas con el monto de adeudo del impuesto predial y negativas injustificadas de permisos o trámites ante la autoridad estatal o municipal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y le informamos que el Instituto Federal de la Defensoría Pública puso a disposición su plataforma en línea para solicitar asesoría y orientación jurídica. En el sitio ifdp-defensatel.cjf.gov.mx está disponible un formulario para que una persona de la delegación de la Defensoría más cercana se ponga en contacto con los usuarios y brindarles la ayuda que requieran lo más pronto posible. El servicio es totalmente gratuito y está disponible las 24 horas y los 365 días del año, al igual que el número telefónico Defensatel 800-224-2426.
Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Hasta pronto.